los últimos años hemos visto una tendencia en distintas ciudades de Latinoamérica que generan oportunidades enormes de desarrollar no solo mejor ciudad, sino mejorar la calidad de vida de las personas. Y una de esas tendencias tiene que ver con estas grandes infraestructuras que estamos viendo, no solo aquí en Costa Rica, sino en varias, como digo, en varias ciudades de Latinoamérica. Estos grandes polos logísticos, estas grandes infraestructuras para el nearshoring o para otro tipo de actividades, son una realidad en nuestras ciudades. Y este concepto del nearshoring no es algo nuevo. Ya en la década del 90, el reconocido economista italiano Roberto Camani, en su libro Economía Urbana, hablaba justamente de todos estos conceptos que tienen que ver con la ciudad y la economía. Y él decía que el resultado de las ciudades es la combinación de distintos factores, factores económicos, factores culturales y factores espaciales o territoriales. Y él decía que el crecimiento de las ciudades no era algo fortuito, sino que tenía que ver justamente con ciertas dinámicas que tenían que ver con la aglomeración, tenían que ver con la accesibilidad y con la interacción de distintos actores. Obviamente todas estas infraestructuras, estos, como digo, polos logísticos, industriales, estas grandes bodegas, precisan espacio, precisan tener grandes extensiones de tierra. Todos sabemos lo que es el nearshoring, es justamente acercar la producción al consumidor. Y esto hace que obviamente las ciudades se empiecen a extender, se empiecen a expandir, hasta llegar a un punto de equilibrio entre lo que es el costo de la tierra y el costo del transporte. Justamente estas dinámicas que recién les comentaba, que exponía el economista Camagni. Y ese punto de equilibrio es un nodo fundamental que genera tensiones con los centros de la ciudad. Estos proyectos, justamente a nivel macroeconómico, podrán estar sí relativamente cerca de las ciudades, pero a nivel microeconómico están alejados o bastante alejados de los centros de las ciudades. Y eso hace que se generen esas tensiones entre el centro de la ciudad y estos grandes proyectos. Y ahí es donde está la oportunidad enorme, y me pareció genial en la charla anterior que justamente la gente de Spectrum lo estaba comentando en uno de esos proyectos, porque justamente esos epicentros se empiezan a dar en las periferias de las ciudades, generando oportunidades de desarrollos y de proyectos exitosos. En Uruguay tenemos varias experiencias, como es esta, que es Car One, que es una gran infraestructura de venta de carros nuevos y usados. Tenemos Distrito 51, que tiene también esa misma línea de negocio, o Parque de la Ciencia, es un polo logístico industrial, que son grandes superficies que se encuentran todas en las afueras de la capital de Montevideo. Pero estas naves industriales, estos grandes polos logísticos, justamente empiezan a ser anclas fuertes para generar nueva ciudad dentro de la ciudad. Los que trabajan en el retail sabrán lo difícil o lo complejo que es atraer gente, generar esa atracción de personas a un proyecto, y estas grandes superficies, estas anclas, como decimos, ya naturalmente generan esa atracción. ¿Por qué? Porque mucha gente va a trabajar durante todos los días y se desplaza a estas grandes superficies. Entonces, justamente ahí está la oportunidad enorme que tenemos de generar distritos mixtos, centralidades y distritos mixtos. ¿Y cómo generamos estos distritos mixtos? Bueno, los que nos conocen y saben de lo que es nuestra firma como Platero, nosotros, además de ser pioneros en todo lo que es la parte de usos mixtos a nivel de Latinoamérica, estamos convencidos que los usos mixtos son los que generan mejor ciudad. Y estamos viendo en estos proyectos donde estas grandes anclas, estas grandes superficies, empiezan a atraer distintos usos, ¿no? Usos como puede ser lo comercial, la parte de transporte, todo lo que es la parte corporativa, residencial, hotelería, hospitales, todo lo que es educativo. ¿Y cómo empieza esto? Obviamente lo que decíamos recién, el ancla fundamental es esta gran superficie, este polo logístico, este parque empresarial, esta zona franca,
que al principio precisa obviamente de una terminal terrestre de buses. ¿Por qué? Porque la gente tiene que ir a trabajar todos los días, tiene que trasladarse de lo que decíamos hoy, del centro de la ciudad a estos nuevos centros que están alejados de esos polos poblacionales, ¿no? Y inmediatamente después, la oportunidad que surge es la de la residencia, porque esa gente quiere ganar en calidad de vida, no quiere estar yendo 1 o 2 horas en la mañana a trabajar y después 2 horas volviendo, o lo que fuere, quiere empezar a vivir cerca o dentro de estos proyectos. La hotelería es el otro que empieza a aparecer, el otro uso que empieza a aparecer. ¿Por qué? Porque hay empresarios que vienen y se precisa este hospedaje itinerante. Pero por otro lado también la parte comercial, porque cuando empieza a haber ya una masa crítica viviendo en ese sector, el comercio empieza a ser muy importante. Y así sucesivamente empiezan a aparecer distintos usos que al principio obviamente viven o se nutren de esta gran ancla que es la que atrae a todos estos usos. Pero lo interesante de esto es que con el tiempo empieza a haber una sinergia que potencia y empieza a hacer que cada uno de estos usos empiece a desarrollarse y a potenciarse, valga la redundancia, entre ellos y a generar comunidades o centralidades robustas. Y esto es lo que decía al principio, empezamos a generar ciudades dentro de la ciudad y es una oportunidad enorme que tenemos en nuestras ciudades de Latinoamérica, incluso aquí en San José. Aquí, para que se haga una idea, estamos con algunos proyectos que estamos evaluando justamente en zonas francas, están empezando a ceder tierra para generar proyectos complementarios que generen ciudad. La gente de Spectrum justamente recién comentaba algo de eso. En Ecuador estamos empezando un proyecto desde cero que ya está contemplando esto a futuro porque entienden que esto hace que sus proyectos sean mucho más exitosos. Pero en contraposición tenemos el otro extremo, el centro de la ciudad, que es otra de las tendencias que estamos viendo que se está dando en muchas ciudades, por no decir en todas. Los centros de las ciudades empiezan a quedar despoblados, un poco a raíz de estas otras tendencias que hacen que las ciudades se expandan. Esos centros consolidados, donde están todos los servicios, empiezan a quedar sin uso. Y ahí es donde la ciudad es clave como plataforma de intercambio y de cercanía. Tenemos una ciudad que, como digo, tiene todos los usos, está conectada, tiene toda la infraestructura, pero que por A, B o C está quedando deshabitada. Y ahí tenemos otra oportunidad gigante de desarrollar no solo mejor ciudad, sino, como decía al principio, proyectos que generen mejor calidad de vida. Otra de las cosas que tiene muy importante el poder empezar a desarrollar los centros de las ciudades es que tienen algo que la nueva ciudad no tiene, que es el patrimonio, ese acervo cultural, eso que está justamente en el imaginario colectivo, que la única manera que se tiene de poder generarlo es con el tiempo. Entonces, ahí es donde hay un valor agregado en cualquier desarrollo que hagamos dentro de las ciudades consolidadas, porque tienen esto del patrimonio, tienen esto justamente de la identidad de cada una de las ciudades. Y ahí es donde nos gusta traer este concepto, el de reutilización adaptativa, de ver cómo podemos de alguna manera reutilizar esas infraestructuras que tenemos y que están quedando obsoletas o abandonadas. Y haciendo un juego de palabras y de acrónimos, el re y el ad de las primeras palabras, nos gustaba generar esta nueva palabra, que es read, ¿no? Leer las particularidades de esos sitios, las particularidades que tienen esos centros de las ciudades, que de alguna manera podamos, a través de esa lectura, reaccionar, recuperar todo eso que es parte ya de la ciudad consolidada, a través de experiencias, de entender las realidades que existen en esos sectores, de activar y de adecuar las infraestructuras que ya están ahí. Y de alguna manera, a través del diseño, buscar atraer y generar desarrollos atractivos y proyectos exitosos. Y aquí es donde vemos en muchas ciudades de Latinoamérica, nosotros estamos trabajando en proyectos de readecuación adaptativa en distintos centros de la ciudad, y entre todos los que tenemos nos gustó traer 3 ejemplos que desarrollamos en Montevideo, también en Uruguay. Este es un muy lindo proyecto
en Montevideo que tiene varias particularidades. Se llama Distrito Globo, ya la primera etapa está construida o pronta para terminarse. Y este proyecto tiene varias particularidades, les decía, porque primero está en el casco histórico de la ciudad, está en lo que nosotros denominamos la ciudad vieja, un sector de la ciudad muy patrimonial, con edificios con un grado patrimonial muy grande, pero con esa identidad que les comentaba hoy, que no lo tiene otra zona de la ciudad, ¿verdad? Que tiene ese patrimonio que no lo tiene otro sector de Montevideo. Y la particularidad que tiene este proyecto además es que está junto al puerto de Montevideo, que es también un gran atractor, un gran ancla, porque es donde llegan y parten todos los barcos que van de Montevideo a Buenos Aires o de Buenos Aires a Montevideo. Entonces es un lugar extremadamente turístico. Y la tercera particularidad es que este cliente no tenía un único lote, sino que empezó a comprar distintos lotes dentro de esa trama urbana. Muchas veces pensamos de que para desarrollar un proyecto tenemos que tener una manzana o varias manzanas para que justamente el proyecto sea atractivo. Y en este caso no. En este caso justamente lo que lo hace único es que este cliente tenía distintos edificios separados entre sí y lo que genera justamente esa unidad es el espacio urbano, el espacio público relevante y de calidad, como nos gusta siempre decir a nosotros. Y el distrito, por eso viene su nombre ahí, se genera a través justamente de ese espacio público que conecta cada una de las intervenciones. Obviamente, como les decía hoy al principio de la presentación, los usos mixtos son claves aquí. Este proyecto tiene hotel, tiene residencia, tiene oficinas, tiene comercio. Entonces, realmente empieza a generar justamente un distrito, como le dice su nombre. Y empezamos a ver postales, esta ya es una imagen antigua de lo que era ese sector, que se ven transformadas en este espacio, ¿verdad? Y empezamos a tener espacios de calidad, empezamos a ver que la gente empieza a volver a esos centros de la ciudad, empieza a querer habitarlos, quiere empezar a vivirlos. Y obviamente esto ayuda también a todo lo que es el turismo, ¿no? Y empieza a haber distintos proyectos dentro del mismo distrito que a su vez hacen que contagie a otros también a hacer lo mismo. Este es un proyecto, este no se construyó, pero fue un muy lindo ejercicio. También en Montevideo, en otro sector del puerto de Montevideo, ya en lo que es la ciudad más moderna. Aquí hay una gran infraestructura que es la estación central de trenes, un edificio de fines del 1800, principios del 1900, la época de los ingleses, un edificio, una infraestructura con un carácter patrimonial edilicio excepcional, el cual además tiene todo un sector de galpones, un sector donde estaban las vías, que lamentablemente hasta el día de hoy siguen en desuso, pero que nosotros seguimos empujando para que en algún momento se empiece a desarrollar. Es un sector además que no solo a nivel vial ha mejorado mucho en temas de infraestructura, porque es una arteria de entrada a la ciudad muy importante, sino que se han generado otros edificios como la Torre de Antel, que es el edificio más alto, el otro edificio que está al costado, un poquito más abajo, es un proyecto nuestro que se llama Guadapar, que es una zona franca en régimen de edificio en altura. Es un sector que de a poco viene transformándose. Y aquí hicimos un ejercicio muy interesante en el cual, nuevamente, a través de los usos mixtos, a través de justamente regenerar o readaptar esas infraestructuras existentes, un proyecto donde obviamente hay residencia en altura, hay oficinas, hay partes comerciales, hay sectores para arte, sectores para ocio, obviamente un espacio, un parque público espectacular, obviamente temas comerciales, un proyecto que realmente sería espectacular si en algún momento se logra y Dios quiere así sea. Y el tercer ejemplo que les quería traer hoy, sí está construido, es muy lindo también, un proyecto muy lindo, tal vez a otra escala, mucho más chica, pero que está en un sector muy importante de la ciudad porque es el barrio de Carrasco. El barrio de Carrasco es uno de los barrios de mayor poder adquisitivo, de mayor plusvalía de Montevideo, y en el pleno centro del barrio estaba este edificio, un edificio
que antiguamente era el edificio para todos los trabajadores del Hotel Carrasco, un hotel que estaba muy cerquita ahí, frente a la Rambla de Montevideo, que por suerte también se remodeló, un edificio también del 1900 espectacular, hoy en día es un Sofitel realmente espectacular. Pero esta infraestructura, que era la antigua casona donde vivía toda la gente que trabajaba antiguamente en el hotel, había no solo quedado abandonada, sino que era un edificio que lo habían ocupado, estaba muy desmerecido, como le digo, en pleno centro del mejor barrio, de uno de los mejores barrios de Montevideo. Y realmente era una tristeza porque, obviamente, toda la gente que vivió en ese barrio, yo viví muchos años en ese barrio, lo conocíamos y era parte de nuestra historia, pero estaba totalmente abandonado. Y nuestro cliente pudo comprar esta propiedad y nuevamente nos propuso hacer un proyecto no solo en el cual mantuviéramos el edificio, porque además había que mantenerlo, porque era patrimonial, generamos un proyecto de uso mixto donde hoy en día, además de oficinas, hay comercio, y todo ese sector, la verdad, lo agradeció enormemente porque logramos traer y revivir esa historia que estaba abandonada. Entonces, realmente este proyecto, Carrasco Valley, es un proyecto también extremadamente exitoso, que lo que tiene, y como les decía hoy en día, el tema patrimonial es muy importante porque a diferencia de otros proyectos similares a cuadras o a muy pocos metros de este tiene la particularidad que tiene ese plus que es justamente el tema patrimonial, ¿verdad? Eso es algo que al momento de tener un argumento de venta suma y suma mucho en los proyectos. Aquí vemos más imágenes del proyecto ya construido y la verdad que es un orgullo para nosotros poder haber realizado este proyecto también. Y lo que buscamos con esto es justamente un poco lo que dice aquí, ¿no? Adaptar para conectar, generar justamente comunidades robustas a través de esa readaptación adaptativa de los centros de la ciudad. Y no importa que sean proyectos nuevos o proyectos donde reutilicemos infraestructura existente. Para nosotros los proyectos exitosos son donde ganan estas tres aristas. Donde gana la ciudad, donde gana obviamente el desarrollador, porque esto es un negocio, pero donde gana también el usuario. Entendemos que si alguno de los tres no gana, no es un proyecto exitoso. Y eso es lo que justamente tenemos que buscar en cada desarrollo, en cada emprendimiento, en cada proyecto que diseñamos. Nuevamente, en nuestros más de 20 años de experiencia en más de 13 países y 42 ciudades, estamos viendo y estamos trabajando hoy en día con muchos de nuestros clientes en detectar estas tendencias y estas oportunidades. Y un poco lo que quería en esta charla era invitarlos a que en sus ciudades vean justamente estas tendencias, estas oportunidades para, como decía al principio, no solo generar mejor ciudad, sino hacer proyectos exitosos y hacer o mejorar la vida de las personas. Aquí les dejo el código QR con la presentación y desde ya muchísimas gracias a todos.